Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Yo tengo el gusto de que esté con nosotros una amiga que vino hace bastante tiempo a Corriente de Pensamiento. El otro día en la Facultad de Derecho, el libro del presidente de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Alberto de la Vía, es socióloga, así que qué mejor ahora, 3 días de las elecciones, hoy jueves, que ella emita su opinión. Además es investigadora del CONICET, estaba viajando al exterior, analizando los temas y estudiando permanentemente. Así que yo te quiero agradecer, querida doctora Liliana de Riz, tu presencia en Corriente de Pensamiento. Muchas gracias. Trabajando, escribiendo, sos columnista a veces en varios medios, así que te agradezco mucho tu presencia hoy aquí. Y teniendo en cuenta que estamos hoy jueves, viernes, ya entra la veda, sábado, domingo, aprovechemos hoy para decir todo lo que pensamos con respecto a estas elecciones del 27 de octubre, 30 años de democracia. Te dejo que vos te explayes con total tranquilidad. Bueno, en realidad hay mucho que decir, pero de pronto se me ocurre que lo que llama profundamente la atención, el contexto singular de estas elecciones, no solo que las primarias que hubo dieron ocasión de listas competitivas en algunos casos, y por lo tanto es un ensayo nuevo en la Argentina, promisorio, creo yo, y a eso se le suma que esta elección definitiva, que es una elección legislativa, en el corto lapso que va de las internas al presente, sufrió muchas modificaciones. Esto es, la presidenta está convaleciente y por primera vez en su ausencia ocurren unas elecciones legislativas que se habían nacionalizado, eran un plebiscito si el modelo de la presidenta o no, y de pronto son elecciones provinciales con el foco, la lente sobre la provincia de Buenos Aires, 38% del electorado. 38% del y una padrón. competencia, digamos, dentro de la familia peronista. Porque ahí tenemos una interna a este señor Insurralde o si no Massa, que son como las estrellas del fenómeno hoy y está en también curso. Por ahí 2 o 3 candidatos más, me parece. No, claro que sí, está el radicalismo y el socialismo en una coalición con Margarita Stolbizer, hay otras fuerzas, y Ricardo Alfonsín, hay fuerzas menores, pero quiero decir, de Narváez, pero quiero decir que el juego fuerte está en esas candidaturas que son el desafío del propio familia peronista al actual gobierno kirchnerista. Así es. Porque, claro, se ha desatado una interna sucesoria en un partido que no tiene regla sucesoria, un movimiento político del cual el único heredero era el pueblo, y a diferencia del PRI, como no tiene reglas sucesorias, las luchas sucesorias se desata y se lleva a cabo dentro del gobierno. Vos dijiste del PRI, ¿no? Del PRI mexicano. Y viste qué buena actuación tuvieron ahora, ¿eh? Bueno, el PRI volvió, pero volvió entre otros partidos. La perestroika se hizo antes de que volviera. Por eso, escúchame Liliana, ahí te interrumpo un segundo y te pregunto. A mí me causó muy buena impresión, por ahí estoy equivocado, vos que sos socióloga y conocés mucho el tema. Me acuerdo que el joven presidente que cuando gana el PRI... Peña Nieto. Peña Nieto a las 48 la convocó a los partidos que habían hecho una gran elección, a los 3 principales partidos. Sí, al PAN y al PRD. Hizo un pacto que sumó a las 3 fuerzas principales, y esto ya muestra un enorme cambio político en México, de un partido hegemónico durante 70 años, una liberalización, vuelve entre otros partidos, se arma un pacto político y hay profundas medidas de reforma en curso. Yo no hubiera imaginado, viví 10 años en México, no hubiera imaginado nunca la reforma educativa, la líder Gordillo presa por corrupción, y hoy la reforma fiscal, que causa mucha inquietud, es una reforma progresiva muy interesante, que los gobiernos llamados progresistas en algunos casos de la región no la ponen en práctica. Y te pregunto algo, perdón. Vos viviste 10 años, el PRI, que tuvo varios presidentes, que algunos después fueron procesados incluso, ¿eh? Sí, Madrid. Exacto. Y
Peña Nieto, ¿cuánto? 40 y tantos años creo que tiene. Es muy joven, pero fue gobernador del Estado de México y además el PRI es un partido que tiene una organización que nadie conoce muy bien, pero digamos que no es alguien que cayó del cielo. Peña Nieto tiene un historial político a pesar de la corta edad y responde a grupos políticos poderosos del partido que han armado su estrategia y su candidato. Y otra cosa te agrego, si a vos te parece bien. Yo digo, nosotros hablamos del Mercosur, nos fuimos con Brasil, Alfonsín Sarney, yo me acuerdo en Fox. Bueno, yo creo que hoy la zona del Pacífico está superando al Mercosur, es decir, Chile, no creo Colombia, que quepa duda. México, Perú. La Alianza Bueno, para ahí el tenés Pacífico. Perú, el otro partido que era totalmente. Claro. Pero han cambiado, el mismo Alan García cambió su política y Humala anda muy bien. Por supuesto. No sé si anda tan bien, pero en todo caso al Perú le está yendo bien desde el punto de vista del crecimiento de la economía y las bases para ese crecimiento, aunque la desigualdad y la pobreza sigue siendo un problema muy fuerte. Pero me parece interesante señalar que esa Alianza para el Pacífico es muy promisoria. Es promisoria. Mientras que el Mercosur está deshilachado, y la verdad es esa. Es Brasil prácticamente, fundamentalmente. Uruguay y Paraguay tratan por todas las formas de ver si entran a la Alianza para el Pacífico. Así es. El modo en que se Costa Rica desarma, se incorporó recién. Y nuestro proteccionismo ha realmente trabajado en contra del Mercosur. Y como socióloga y como conocedora de todos estos temas, te pregunto, doctora Liliana, yo digo, ¿cómo ves lo nuestro en estos 30 años de democracia? Los partidos políticos con un artículo de la Constitución que le dio rango constitucional, 38 de la Constitución. Yo creo que la única elección seria que se hizo acá para elegir candidato a presidente y vice fue la de Menem, Duhalde, Cafiero de la Sota. La interna. Por eso digo una elección interna, porque no tenemos democracia interna. Los partidos estamos deteriorados. Yo incorporo al mío, incorporo al justicialismo, está el radicalismo. Bueno, yo creo que la sombra de la crisis del 2001 sobre el sistema partidario sigue ahí vigente y no se ha reconstituido. El radicalismo ha logrado sobrevivir y conservar cierto peso territorial después de una enorme debacle. El peronismo es esta masa muy informe que no se reforma pero se reencarna. Y después tenemos formaciones menores, pero la Argentina es un cementerio de terceras fuerzas políticas. Así es, hay no sé cuántos partidos. Pero para ello no solo la proliferación de partidos, que ese es un tema muy complicado que vale la pena dedicarle algún tiempo, pero digo, el sistema electoral argentino, porque compite contra la posibilidad de terceras fuerzas, que son metropolitanas o de grandes ciudades, pero no penetran en el interior, porque las provincias más pequeñas, que tienen sobrerepresentación en el Parlamento, tienen por cantidad de bancas que se eligen sistemas necesariamente mayoritarios. Si uno elige 2 bancas en la primera renovación y luego 3, funciona como un sistema mayoritario. La proporcionalidad hace que no en ese número actúen. Querida Liliana, yo te digo una cosa. Yo fui constituyente en el 94. Yo me opuse al tercer senador, por ejemplo. Y me puse a un tema que el martes, cuando estuvo el doctor Saxay, no se lo pudo decir. Así, en medio de la conversación no lo dije. Lo que yo me puse terminantemente a la eliminación del colegio electoral. La elección indirecta. Claro, porque yo creo que tenía que tener vigencia. Si Estados Unidos lo tiene. Yo dije, nosotros, 38, vos decías hoy, 38% de la provincia de Buenos Aires. 2 estados grandes más deciden la suerte del país. Las otras provincias son comidas de piedra nomás. No sé qué opinás vos. No, sin duda el diferente tamaño de la circunscripción, esto es la cantidad de bancas que se eligen por provincias, medianas y pequeñas con respecto a la provincia de Buenos Aires, porque tenemos provincia de Buenos Aires, capital, elige una cantidad enorme Santa de Fe, diputados. Córdoba y Mendoza, y el resto ya menos de 9 renueva. Entonces, sí, Corrientes tiene 7 nada más. Por eso, lo que digo es que este diferente tamaño hace, por un lado, que no sean proporcionales en las provincias pequeñas y medianas las elecciones, efecto mayoritario. Y por otro lado, el poder que tienen los distritos tan grandes como la provincia de Buenos Aires, que si no será de nominar un candidato, por lo menos de derribarlo sí que puede. Esto es, francamente, como señalas, la elección directa
con esta asimetría tiene consecuencias no queridas. No querida, exactamente. Y yo digo que el Senado, que antes era, antes del 94, representante de las provincias exactamente, hoy, los diputados son representantes, hoy es una Cámara de Diputados con menos integrantes, me parece. Bueno, nosotros tenemos bicameralidad con las mismas competencias, lo cual ya es complicado porque el Senado es una Cámara territorial. Claro. Pero si además el Senado tiene 3 representantes por mayoría y minoría, y además en algunos casos la mayoría se lleva todo, porque compiten de una manera acá, hay como una ley de... El internismo que es tan exagerado que tenemos. Y de hecho... la personalización en listas colectoras son como una ley de lemas o doble voto simultáneo oculto, lo cual complica mucho, si son temas electorales que parece que no importaran, pero son decisivos a la hora de ver la conformación política en el país. Ahora, hablamos de la distribución de los recursos, porque yo creo que estamos confundiendo mucho en esto de que los recursos... Digo que el federalismo se reduce a la pelea por los recursos. Yo creo que la palabra, vos que sos socióloga, es mucho más amplia. Me gustaría que lo explicaras. Bueno, yo no sé si vos te acordás el informe que yo dirigí en Naciones Unidas en el 2002. Yo tomé la frase de Carlos Pellegrini de este es un país mal unido, haciendo referencia precisamente a la asimetría que hay entre el centro, el norte y el sur, y mostrando los diversos países que la Argentina es. Nosotros carecemos de una estrategia de desarrollo federal para la Argentina, lo que significa que desperdiciamos potencialidades de coordinación de los niveles gubernamentales para producir una estrategia federal de desarrollo. Al mismo tiempo, el federalismo fiscal, desde 1930, con la coparticipación, que no está regulada a pesar de que ya caducó el plazo que fijó la Constitución reformada del 94, y era para el 96, significa la arbitrariedad en la distribución de los recursos entre nación y provincias. Así es. Y estamos en un momento en el cual la concentración de recursos fiscales fabulosa en manos del gobierno central hace que éste tenga la capacidad de decidir a su antojo cómo reparte premios y castigos. Premios y castigos. Ahora, Liliana, una pregunta que me parece interesante, a lo mejor no sé cuál es tu opinión, porque algunos hablan, en lugar de que las provincias estén tal cual está instrumentada la cuestión, que se hable también de regiones. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés vos sobre ese tema? Siempre se habló en la Argentina y hay distintos modos de clasificarlas, pero sin duda hay que hacer una regionalización inteligente. El federalismo son niveles de gobiernos en relación. Exacto. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener un federalismo cooperativo entre la nación, las provincias y los municipios. Pero después están las cadenas productivas, están las interrelaciones que en el territorio van creando economías externas, ventajas competitivas. Claro. El informe se dedicaba en el 2002 a las ventajas competitivas que resultarían de una estrategia federal de desarrollo nacional. Y hay incluso comisiones en el Parlamento de economías regionales, por ejemplo. Por supuesto, pero las economías languidecen en carencia de una coordinación efectiva, de una planificación política de hacia dónde va la Argentina y cómo articula los recursos que tiene. Claro. Porque si se limita a extraer o a vivir de productos primarios en un momento en que realmente el mundo nos favorece, ¿cómo vamos a poder competir un país que no desarrolla empleo genuino y industria? Claro. Ahora, fíjate vos cómo están las cosas, ¿qué industrial va a querer ir a instalarse en el interior donde le resulta todo mucho más caro? Bueno, yo te diría que ciertas políticas básicas, como una política migratoria que trate de repoblar el territorio, como hicieron a fin del siglo XIX. Y con el territorio que tenemos una escasísima cantidad de habitantes. Mal poblado, la pobreza se concentra en el cinturón del conurbano, de las grandes ciudades, incentivos para distribuir de otra manera la población, en fin, grandes políticas como se hicieron en el siglo XIX. Acá hay que poblar el territorio. Y te agradezco, porque yo soy fanático de Carlos Pellegrini, el piloto de Tormenta. Bueno, la idea de un gran autonomista. Un país mal unido, un país que no tiene futuro, como decía él, se ciernen las sombras sobre el horizonte
de la anarquía. Un país mal unido es un país con un federalismo que es letra muerta porque tenemos centralismo fiscal y manejo concentrado de los recursos. E incluso los municipios, que ahora está de moda pensar que la Argentina cambia porque los intendentes pueden llegar a presidentes, lo cual puede ocurrir. Me parece, cualquier ciudadano puede ser, ¿no? Por eso, digamos que aquellos que tienen controles sobre el territorio y experiencia de gestión se supone que tienen más probabilidades. Totalmente. Pero de todas maneras, lo que yo digo es, los municipios son dependientes del gobernador de la provincia respectiva. Depende de la provincia que tenga no autonomía, es un asunto de las provincias. Entonces acá si no hay coordinación entre los niveles de gobierno, no hay una política pública eficaz que cree bases de desarrollo sostenido. Así es. Y no lo hay. ¿Qué otra cosa quería Liliana? El tema educativo. Bueno. El tema de salud. Esto yo creo que la sociedad argentina... El tema de transparencia y coherencia. La sociedad En los argentina 3 va minutos tomando... creo que nos quedan, yo te dejo a que vos te explayes con tranquilidad. No, digo, la sociedad argentina va tomando conciencia de la degradación de la calidad educativa. Sin duda. No es un problema de cuánto se gasta, sino de que se gasta mal. Es bueno tener un Estado con muchos recursos. El problema es que si los gasta mal, no sirve, es ineficiente. La educación decae, la salud mal cuidada en condiciones que no vale la pena que te desarrolle porque todo el mundo es consciente en la vida cotidiana de lo que le cuesta en los hospitales públicos. Pero este es un país en que la inflación, la inseguridad, la corrupción y el problema del narcotráfico, del cual se habla muy poco. Es fundamental ese tema. Porque fronteras porosas, falta de controles. Sí. Entonces es un territorio en el cual prolifera, y nos advirtió México ya hace mucho, que así empezó en México. Y si no hay barreras de contención para el actuar del crimen organizado, estamos agregando factores muy peligrosos para la desintegración de un país que está lejos de que esto ocurra, pero que si no tiene sensatez para enfocar lo que tiene, encaminarlo, controlar sus fronteras y producir una estrategia federal de desarrollo. Estamos peleando, yo el martes lo dije con Daniel y lo digo otra vez, políticos a veces piensan cómo sacan un voto más, y yo creo que hay que pensar con otro criterio. Bueno, pero no es, yo también, pero yo creo que también es muy difícil en este país el rol de la oposición. Primero porque la oposición está dentro del oficialismo y es la más visible, y segundo porque el oficialismo no debate ningún tema, el oficialismo decide. Por lo tanto, considera que cualquier crítica es destituyente. Claro, pero te hago una pequeña interrupción porque no da el tiempo. En el presupuesto, por ejemplo, en los que dieron quórum fueron algunos opositores que permitieron que se aprobara la ley de leyes a libro cerrado, mentiroso, dibujado, etc. Sin duda la oposición está fragmentada y hay de todo dentro de la oposición, pero la toma de conciencia de que esta es una sociedad cada vez más vigilante y que va a reclamar y reclama, es algo que debe estar alerta. Nos queda poco tiempo, pero te hago una pregunta. ¿Vos no creés, querida Liliana, que hay que establecer el diálogo permanente, buscar el consenso y buscar cuál es el mejor camino que nos lleva a todo a un futuro mejor para la gente? Bueno, estas elecciones parlamentarias debieran de haber logrado que las coaliciones que se armaron tuvieran 4 o 5 políticas legislativas muy claras, consensuadas, para llevar al Parlamento. Claro. Tenemos que aprender, me parece a mí, a consensuar, esto es, a dirimir las diferencias alrededor de ciertas cuestiones básicas que deben ser hechas en este país. Los debates públicos que yo he visto no me parece que hayan sido muy fructíferos o positivos. Y yo creo que tenemos que tratar de debatir y analizar los temas en profundidad. Sobre todo debatir las políticas públicas, ¿qué se va a hacer? Porque debo decirte que esta crisis de representación política que muchos dicen están los políticos lejos, los partidos lejos, en realidad es una protesta contra el mal desempeño. De todos nosotros. Por supuesto, pero sobre todo tiene la responsabilidad mayor el gobierno. No de ella. Pero es un mal desempeño, es problemas que no se resuelven y que además se reproducen sin que haya respuesta. Es contra los problemas que crean
que la sociedad se revela, se indigna y se moviliza. Y yo lo último que te digo, me parece decir, ¿qué opinas vos? Yo creo que la política pública más importante que se pretendió llevar a cabo, pero no se llevó, es la que hicieron los ex secretarios de Energía de todos los partidos, a los que no se llevó la punta. Y eso nos produce problemas enormes. Bueno, el desastre energético en el que estamos, con lo que significa en costo la importación de energía cuando nos autoabastecíamos, es una prueba muy clara de la insensatez y el desperdicio de una década. Liliana, querida, te agradezco mucho tu presencia. Te deseo buen viaje porque sé que te va a dar algunas charlas. Primero voy a votar. Primero vas a votar, pero el martes te vas. Así que espero que en estos 2 años no te quede mucho tiempo en Europa porque sigamos estudiando los problemas y analizándolos. Voy a un seminario. Te agradezco enormemente tu presencia en Corrientes de Pensamiento. Gracias a vos. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Magnífico, el análisis muy claro de la doctora Liliana de Riz. Yo rescato que tenemos que tomar conciencia y el examen, hacernos el examen y la autocrítica de que estamos cometiendo errores, de que no le decimos a la gente las cosas tal cual están sucediendo. Y eso es muy grave para la sociedad. Creo que nosotros, a veces, la dirigencia política es rechazada, no es aceptada, la gente se desilusiona de lo que está pasando, primero por la mediocridad, segundo por no estudiar los temas, por la falta de previsión en analizar los problemas en profundidad. Vimos el ejemplo de lo que están haciendo los países del Pacífico. Y yo no digo que tengamos, pero tenemos que sí darnos cuenta que el mundo es globalizado, competitivo, del cual nos hemos ido de alguna manera. Y tenemos la obligación de decirle a la gente las cosas tales cual están sucediendo, decirle la verdad. Estamos ante la elección. Yo creo que esto lo hacen los hombres de Estado, decirle a la gente cosas que a lo mejor la sociedad no quiere escuchar, pero no tenemos que actuar con demagogia y buscando un voto más o un voto menos. Nuestra obligación es trabajar por nuestro país, por la sociedad, por nuestra gente y por el futuro, y no solamente por el presente, sino pensando en el mediano y largo plazo. Tenemos que aprender un poco lo que ha venido sosteniendo nuestro Santo Padre. Con eso iremos solucionando los problemas, fortaleciendo las instituciones y cumpliendo a rajatabla lo estatuido por la Carta Magna, por la Constitución Nacional. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.